Buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda la licenciada Mariana Celada, quien estará a cargo de llevar el curso de estimulación temprana, acompañándolos durante estas semanas de manera asincrónica. Me presento, soy licenciada de Educación Inicial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en estimulación temprana y también en recursos tecnológicos. Tengo una experiencia ya de más de 13 años trabajando en inicial y también con niños de primaria, de los primeros grados, ¿no? Hasta más o menos tercero o cuarta de primaria. Mi especialidad son los bebés. Trabajo muchos años, me he dedicado mucho a la investigación, al trabajo con niños y niñas desde la etapa prenatal, porque la estimulación temprana viene desde la etapa prenatal, hasta los neonatos, niños y niñas en los primeros años de vida. Es muy interesante el estudio, pues, de niños y niñas que aún no desarrollan todavía el lenguaje, no sabemos si es que realmente nos comprende, tenemos algunas dudas. El ser humano es un ser de dudas, de preguntas y cuestionamientos. Entonces, este curso nos va a ayudar a descubrir a ciencia cierta si realmente los bebés nos comprenden, qué colores son los colores que quizás nos identifican, nuestros sonidos, y situaciones que también son favorables en las primeras etapas de vida. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar haciendo nuestra presentación de nuestro PPT el día de hoy. Antes de seguir, les quería informar que ustedes van a poder tener clases teóricas y también van a poder observar las clases prácticas. Quiere decir que voy a traer modelos, ¿no? Modelos, bien hermosas o hermosos, para que sean mucho más interactivas estas sesiones de aprendizaje. Ustedes, pues, los invito, como ustedes no van a poder ver las veces que desean. Entonces, los o las invito a, en estas clases prácticas, tener quizás invitar a su sobrino, a su sobrina, a su hija, al vecino, al alumno, etcétera, a la familia, para que ustedes también tengan esta parte práctica, ¿no? Dicen que uno cuando repasa, cuando escribe, va aprendiendo, pero cuando hace, aprende el doble. Y cuando explica, uy, el conocimiento queda permanente, ¿no? Entonces, los invito o les invito a que en las clases prácticas que tengamos, ustedes también puedan tener, o es más, un muñeco o una muñeca que les pueda ayudar a realizar los movimientos y las partes de la elaboración de algunos materiales que vamos a tener. También es importante que ustedes lo hagan. De esa manera será mucho más productivo para ustedes. Bien, entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar, vamos a empezar nuestra primera sesión del día de hoy. No, no sé si me estarás viendo como le dije en la mañana, en la noche, en la tarde, en la madrugada, cuando tengamos tiempo, porque a veces tienen hijos, etcétera. Como les dije, mi nombre es Mariana Celada y esta es nuestra primera clase de estimulación temprana. ¿Qué vamos a ver el día en esta primera sesión? Que está repartida en dos clases. La formación del bebé, los factores que ponen en riesgos a la madre durante el embarazo, la importancia de la alimentación de la madre, ¿no? De una buena alimentación. La formación del bebé, ¿no? Acá hay una frase que se ha puesto que es la magia de la vida. Esta magia que surge desde la etapa de la concepción, desde el encuentro del óvulo con el espermatozoide y esta multiplicidad que se va generando, ¿no? Entonces, se nos generan muchas preguntas. ¿El bebé empieza a sentir desde la fecundación? O sea, quiere decir que ya concibió mi pareja o la persona que... Y ya desde ahí empiezo a hacer estimulación. ¿Qué es lo que va sintiendo? ¿A partir de qué edad, no?
se nos formulan diferentes cuestionamientos. Vamos a ir resolviendo todo poco a poco. Si bien es cierto, el espermatozoide fue el campeón, el que llegó hasta el óvulo y pudo fecundar, es todo un proceso, ¿no? Las primeras semanas hay una división celular, ¿no? Y empieza este crecimiento. Y estas son algunas de las preguntas que se nos vienen a la mente. ¿Quién define el sexo del bebé? ¿El papá o la mamá? No, ya están. Yo me imagino que si ustedes están viendo atentos, ya estarán en Google. El sexo del ¿la mamá o el papá? Pues les comento que es el papá. Quien define el sexo es el papá. ¿En dónde se implanta el óvulo? Ujú. Sabemos que existen embarazos utópicos, quiere decir que no están dentro del útero, ¿no? A veces se implanta porque, como sabemos, el óvulo sale de los ovarios y recorre las trompas de falopio y se encuentra con el espermatozoide. Es por eso que en ciertas ocasiones, pues, este, este óvulo fecundado empieza a desarrollarse, pero no implantado en el útero, ¿no? Sino a veces en las trompas de falopio, en el camino. Y eso se le dice embarazos utópicos, a lo cual se tiene que llegar al fin porque no va a poder desarrollarse bien, ¿no? Entonces, ¿dónde se implanta el óvulo? ¿Dónde debe implantarse? En el Se implanta, se une con el espermatozoide por las trompas de falopio y luego se tiene que alojar su casita durante estos 9 meses de embarazo. Gestación va a ser donde en el óvulo de la madre. ¿Qué experiencias puede vivir una mujer embarazada? Tenemos muchos mitos y parte de este curso es sacar los mitos de lado, dejar los mitos en un costado, irnos a la parte vivencial, teórica, lo que está bien y lo que no es tan idóneo o ideal, ¿no? Entonces, ya sabemos que el sexo lo define el papá, ¿no? Entonces, él es el que pone el espermatozoide X o el espermatozoide Y, ¿no? Entonces, ya sabemos en el útero. ¿Qué experiencias puede vivir una mujer? Pues acá vienen, como les digo, muchos mitos. Hay personas que dicen, no te preocupes si tú tomas durante el embarazo, puedes tomar poco, puedes fumar, puedes hacer tu vida común y corriente como normalmente lo venías haciendo y no le va a pasar nada al bebé. No es a 100% seguro. Pueden pasar, puede haber pasado o puede pasar de que hay personas que sí consumen bebidas alcohólicas o ingieren elementos o sustancias no aptas y no le pasa nada a la criatura. Claro, puede pasar. Como que también pueden verse afectadas de diversas, pueden ser malformaciones, pueden ser enfermedades congénitas, pueden ser alteraciones nerviosas, ¿no? Pueden suscitarse de diferentes aspectos. Entonces, es importantísimo saber qué puede hacer una mujer embarazada y qué no. ¿Qué factores ponen en riesgo a la madre durante el embarazo? Existen muchos factores, ¿no? Por ejemplo, se le llama factores de riesgo a todo lo que sea a experiencias adversas, ¿no? En el vientre. Bueno, a experiencias que no sean agradables para la madre, ¿no? Factores de riesgo que pongan entre la vida y la muerte, no solamente al feto o al bebé, como quieran llamarlo, al cigoto, embrión, como decía, sino que también pueden poner en riesgo a la madre, porque la madre es quien lleva a cargo esos 9 meses de embarazo. Por eso, y sí es algo certero, que a la mamá se le dice, no hay que decirle algo muy chocante o asustar a una mujer embarazada, porque puede repercutir ya tanto sea en ella como en el bebé. ¿Cómo puede pasar en ella? Puede ser que se le suba la presión, puede ser que desarrolle preeclampsia, puede ser que se empiece a inflamar, puede ser que le pueda dar taquicardia,
puede ser que el bebé se asuste y también le pueda dar taquicardia, puede ser que haya un desprendimiento de placenta. Entonces, no es solamente un factor, sino son varios. Entonces, por eso siempre se menciona que a las mujeres embarazadas no hay que asustarlas o darles pues noticias muy fuertes que quizás no puedan manejar, ¿no? Hay que saber dar el mensaje de manera oportuna. Entonces, las experiencias adversas en el vientre y los primeros años de vida pueden acarrear cambios físicos y químicos. Como les digo, pueden desarrollar enfermedades, tanto congénitas como también emocionales. Y sobre todo que vamos a decir, cambios físicos y químicos van para la composición del cerebro, ya que el cerebro es lo primero que se va formando, ¿no? Entonces empiezan las neuronas a crearse, no están haciendo sinapsis, está un cerebro eh, inmaduro, por así decirlo, un cerebro en crecimiento. Entonces, las experiencias pueden tener consecuencias trascendentales en el desarrollo cognitivo, emocional y social, según Cobb y Keller, en una publicación de 1989. Entonces, entendamos que todo lo que nosotros hagamos va a tener repercusión en el crecimiento del cerebro, en la forma del pensamiento, en nuestras... Recuerden que el cerebro es el que comanda todo nuestro cuerpo. Entonces, si hay algunos estímulos que no han sido positivos, que se ha desarrollado, como se dice acá, cambios físicos como químicos, podrían desencadenar una serie de enfermedades como también aspectos emocionales, ¿no? Puede ser un niño que quizás ha sufrido muchos impactos, la mamá y el bebé tenga sobresaltos, este niño cuando se va desarrollando, pues quizás ser más temeroso, tener miedo, miedos, vamos a decir, extremos que vienen a ser como las fobias. Entonces, vamos a que tener mucho cuidado en estos primeros 9 meses porque ya hay una vida, ¿no? No se dice el recién nacido, es claro, es un neonato, ya se empieza a contabilizar, pero la vida empieza desde la fecundación. Entonces, desde que hay una fecundación, ya existe este ser humano. Y este ser humano tiene que recibir lo mejor. Y uno de los factores totalmente adversos, pues durante el embarazo hemos hablado, ¿no? De los sustos, todo ello, el estrés. ¿Y qué es el estrés? El miedo o ansiedad, ¿no? Ese miedo irracional o un estrés o el miedo a, no sé, vamos a salir a la calle y cuando veo un perro y me da mucho miedo, ¿no? Es un perro muy grande, empieza a ladrarme muy fuerte, es un miedo. Y la ansiedad puede ser ocasionada por distintos factores, puede ser un tema laboral, un tema de familia, de pareja, etcétera. ¿Y qué produce? Bueno, ¿qué va a producir? ¿Qué pasa si una mujer embarazada se estresa? Va a haber una reducción de sangre que va a los órganos, por lo que el feto, ¿no? Pierde oxígeno y nutrientes. Quiere decir que la mamá se estresa, entonces todo, no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando hay em, un susto muy grande, un temblor, que es por ejemplo, a mí tengo mucho miedo al temblor. Entonces, hay un temblor muy fuerte. Y nuestro cuerpo, ¿qué hace? Toda nuestra sangre empieza, nos quema, nos puede hasta quemar la cara, sentimos nuestros músculos un poco a veces tensos, ¿no? O esa misma adrenalina, la mujer embarazada también la va a sentir. Pero ¿qué pasa? La mujer embarazada, el cuerpo humano es muy sabio, dirige y empieza a redireccionar la sangre para alimentar al bebé, para que distribuya oxígeno, porque sabemos que la sangre lleva oxígeno. Y este feto, cigoto, embrión, como ustedes deseen llamarlo, está en pleno crecimiento. Y es como que interrumpes la construcción del cerebro, que es lo principal, producto de este estrés.
y pierde oxígenos y nutrientes. Y tú dices, ay, pero es un segundo. Súmale todos los microsegundos de que esta construcción no se está haciendo bien. Como que una pista, de pronto sientes que hay un bache, pero es porque no hubo un buen cimiento, no pasaron bien la planadora, los materiales no fueron los convenientes y van a haber varios baches. Esos mismos baches van a uno se va a dar cuenta a lo largo de la vida ya de esta criatura que va a crecer, ¿no? Y ojo, el sistema inmunológico de este niño o niña también se ve afectado por estas situaciones de estrés. Y ya sabemos que no solamente es por la ansiedad del miedo, sino es un miedo, es un temor, una fobia, un susto muy grande. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo tratamos a una mujer embarazada. No es que es una condición de que está enferma, de que hay que tratarla con pinzas, pero sí hay que tener ciertos cuidados, ¿no? Hay muchas mujeres que han sufrido estrés y gracias a Dios sus criaturas, sus hijos no han tenido ninguna repercusión en el ámbito, en el ámbito de salud, ¿no? Ni tampoco emocional. Claro, no es una regla al 100% aplicable, ¿no? Puede esto pasar en un 90%, pero no vamos a esperar a ver, ya vamos a esperar a ver si es que realmente le va a suceder algo a esta criatura o no. En realidad es una prevención que se tiene para que no sucedan estos eventos. Y ustedes me darán la razón que es mucho más común que los niños ahora tengan el espectro autista, y nazcan con déficit de atención y concentración, eventualmente también niños que empiezan a tener retroceso en el lenguaje y los manden a terapia de lenguaje y ahí ya lo que es tartamudez. Entonces, ¿a qué se ha incrementado? Se debe a factores como, por ejemplo, la gran cantidad de eventos que se van suscitando en el mundo, ¿no? Estamos viviendo cambios climáticos, estamos viviendo una guerra actualmente, ¿no? Entonces, definitivamente son tantos sucesos y así como los celulares que se van actualizando, tantas actualizaciones que hay en nuestro día a día, que también esto nos afecta a nosotros como seres humanos. Entonces, mucho más con toda esta tecnología, que es algo muy revolucionario que estamos viviendo, que estamos recibiendo una clase de manera sincrónica y que antes era muy poco probable que se pueda dar de esta manera, ¿no? Porque cuando decíamos estudiar educación a distancia, solamente eran separadas y ya. Pero ahora ustedes están viéndolo mediante un video, mediante un material en PPT, en PDF o en un link, ¿no? Entonces, toda esta información también afecta a la madre y es importante tenerla en cuenta. A ver. El ambiente y los genes influyen en la gestación, porque uno, en la parte del aprendizaje, ¿no? En la parte cognitiva, este cerebro que está aprendiendo, que se está nutriendo, que está en un apogeo único. Y obviamente también el comportamiento, ¿no? La parte emocional, cómo los vamos a desarrollar. Y claro, también repercute en nuestra salud física. Entonces, todo parte de nuestro cerebro, todo parte de que la mamá lleve un súper embarazo tranquila, sin estrés, sin fastidios, sin sustos ni sobresaltos. Entonces, ya sabemos que el ambiente y los genes. ¿Por qué se les dice que es el ambiente y los genes? Porque si bien es cierto, la salud física puede estar dependiente de los genes de la madre o el padre. Sí, muy probablemente, por ejemplo, cuando se van a casar, mamá y papá hacen un estudio de compatibilidad de genes. Y es súper recomendable que las parejas, para procrear, tengan estas evaluaciones, ya que puede haber incompatibilidad sanguínea, te pueden decir que tienen altas probabilidades de tener células cancerígenas. Otra de las situaciones es que, por ejemplo, papá y mamá son personas que tienen mucha carga de alergias, ¿no? Pues mamá tiene rinitis alérgica y papá tiene alergias cutáneas. El hijo
va a salir con algún tipo de alergia, ¿no? Entonces son estudios que se hacen de sangre, ¿no? De papá y de mamá, y que te va a arrojar un resultado que te va a dar visión de cómo va a ser tu hijo, ¿no? O sea, no físicamente, sino más que, bueno, físicamente hablando, químicamente, mejor dicho. Y nos va a ayudar, ¿no? Por ejemplo, si te dicen, si tú tienes un hijo con tu pareja, va a haber incompatibilidad sanguínea. Entonces, no es algo tan simple esto, ¿no? Hay mamás que quedan embarazadas y que no saben qué es lo que pasa, ¿no? Y en los mejor de los casos son erupciones, por ejemplo, cutáneas de alergias, que son una picazón, por ejemplo, insoportable en todo el cuerpo y que conlleva a que se le dé medicamento. Pero ustedes saben que una madre en gestación no debe consumir medicación a menos que sea súper necesaria. Y es más, hasta para controlar las náuseas les dan una cuarta parte de lo que es Gravamine o Gravol, ¿no? Dependiendo del doctor cuánta es la dosis que le pueda dar. Porque todo lo que la mamá consume va directamente al bebé, ¿no? Entonces es importante. Entonces, imagínense, si nosotros nos da una alergia, nosotros llamamos al doctor y el doctor nos da algún tipo de medicamento y nos dice, bueno, con eso te va a controlar, te va a calmar la picazón. Pero una madre embarazada no puede estar tomando los 9 meses de embarazo, pues una medicina. Y claro, el doctor te dice, tienes que tomarla cuando ya no soportes más, ¿no? Pero imagínense, 9 meses de embarazo. Y eso es algo súper sencillo, porque puede ser de que pueda tener una reacción en la sangre de la madre, en un embarazo muy, muy complicado. Por eso se dice que son los genes, ¿no? Allí es importantísimo el estudio de pareja para determinar si quieren o no quieren tener un hijo. Primero háganse una evaluación, ¿no? Después de la evaluación, hagan la planificación porque es parte de. Y el ambiente también juega un rol súper, súper, súper importante. Saben, justo antes de entrar a este tema, estábamos hablando sobre los cambios y hablábamos del cambio climático. Los cambios climáticos también son de muy buena influencia, vamos a decir, por así, en todo lo que conlleva a un nacimiento. Hay existe en Ucrania una ciudad que es Chernóbil, que explotó una fábrica, ¿no? Radioactiva. Y todas las personas que estuvieron allí, incluyendo, porque era una ciudad, ¿no? O sea, no es que fue la fábrica y ya, fue en tal magnitud que toda la ciudad, se llama toda la ciudad de Chernóbil, que justo estamos en este tema de las guerras y todo ello. em, en esta ciudad de Chernóbil, pues hubo esta explosión con elementos tóxicos y radioactivos, sobre todo radioactivos, que cayó en influencia pues en las madres gestantes. Muchas de ellas llegaban a culmino del embarazo, porque en ese tiempo no había pues las ecografías que ahora son 4D, 5D, te dan hasta el color de piel, color de ojos, todo. En ese tiempo no, solamente con el estetoscopio, ¿no? Y de manera muy, muy, vamos a decir, artesanal. Las criaturas o los niños nacían muertos, ¿no? Las personas se fueron muriendo y hubieron transferencias de genes, ¿no? Malignos en generación hasta que se ha ido perdiendo, ¿no? Entonces, podemos comprender que eso no fue de que la mamá le pasó un gen a su hijo, eso fue que hubo una explosión, como si fuera una bomba nuclear, porque ha sido a la magnitud como una bomba nuclear, y afectó a las personas y el ambiente afectó a estas mujeres embarazadas que tuvieron a sus hijos y que podían nacer y a las semanas o morían o nacían ya muertos, ¿no? Entonces, siempre hay dos cosas que juegan en contra. Ahora, por ejemplo, estamos en una situación de pandemia, ya estamos saliendo del COVID, conjuntamente de una viruela del mono, que son enfermedades que se han suscitado en este tiempo. Los eventos, por ejemplo, de ambiente, los vamos a ver de aquí a unas décadas. No se puede ver inmediatamente porque tenemos que ver en qué va a repercutir. Hay mamás, hay mujeres que han estado con COVID
internadas y con respiración, con la ayuda de respirador, respirador artificial. Entonces, estas criaturas probablemente han nacido bien, pero podrían, no se sabe, obviamente esto ya entra en un tema de investigación, podrían desarrollar enfermedades a lo largo, podrían suscitarse nuevas situaciones, por ejemplo, quizás más predisposición a contagios de manera inmunológica, los pulmones quizás están más debilitados, ¿no? Se tendrían que hacer estudios para llegar a ciencia cierta. Pero esto no es que de la noche a la mañana se suscitó un evento y que sí o sí va a haber un tema ambiental en la repercusión de los niños o las niñas, que son producto de ese tiempo, ¿no? Se habla, por ejemplo, a lo largo, ¿no? En unas décadas. Y eso sí, por ejemplo, lo que estamos viendo es que estos niños o niñas que han nacido en tema de pandemia, el comportamiento ha ido cambiando. Es un comportamiento distinto, hasta para nosotras, las docentes que estamos acostumbradas, y que yo puedo decir, sí, años de experiencia, pero hay un antes y un después. Hay reacciones, hay situaciones con los niños y las niñas que antes no nos pasaba a las maestras y los padres mismos. Son niños que han estado 2 años, que es más, se procrearon en pandemia y que los papás no los van a mandar todavía porque son chiquitos, o que justo la mamá estaba ya por dar a luz y entramos a pandemia y estas criaturas ya están llegando a los 3 años. Que algunos han ido al nido y que ha sido una experiencia de estar solos en casa a pasar a una serie de grandes estímulos. Entonces, hay diferentes cosas que se van a ir suscitando y que también el comportamiento va cambiando. Por ejemplo, esta parte del comportamiento se ve afectada ahora en pandemia por el ambiente, no por los genes, sino por el ambiente. Entonces, y también el comportamiento se puede ver afectado por la personalidad o el temperamento de papá o de mamá, ¿no? Porque son comportamientos a veces adoptados. Por último, vamos a llegar a esta parte importantísima. Así como el estrés que nos causa en la reducción, ¿no? La canalización de la sangre en ciertas partes de nuestro cuerpo y que el bebé va a perder nutrientes y va a perder oxígeno, existen factores de riesgo como las bebidas alcohólicas o las sustancias pues nocivas para nuestra salud, ¿no? Estas situaciones no favorecen. Eso de toma una copita porque te va a hacer bien y no le va a pasar nada al bebé, evítalo, evítalo. Si ya has planeado tener un bebé o estás tú, persona que me está viendo, asesorando a una persona que está embarazada, pues me imagino que si esa persona pidió el asesoramiento tuyo, quiere decir de que estaba esperando lo mejor para su bebé, ¿no? Y dale el consejo de que se evite consumir bebidas alcohólicas o elementos nocivos para la salud durante este tiempo, ya que puede contribuir a que el sistema inmunológico de esta criatura pueda bajar, los latidos se pueden acelerar, hay poca irrigación de sangre al cerebro, lo cual no va a oxigenar, no va a crecer en el momento que debería crecer. Tú no sabes si en ese momento justo está creando una parte del cerebro fundamental. Entonces, lo idóneo es que no se consuma ninguna sustancia ajena a la que tu doctor de cabecera te pueda recomendar. Las vitaminas, el ácido fólico, todo eso que por cultura general lo podríamos decir que sí deberías consumir, se debe consultar al médico de cabecera, a tu ginecólogo, tu ginecostetra. Esa es la persona idónea, no que la tía, la prima, la abuelita, la mamá, con mucho cariño nos pueden dar muchas sugerencias que son valiosas, que hay que tomarlas, pero hay que siempre canalizarlas con nuestro médico de cabecera. Estas cosas son tan importantes porque estamos hablando de la formación de una vida. Entonces, para que llegara a culmino exitoso de esta vida, pues hay que tener ciertas consideraciones y la seguridad total te la va a dar tu médico, ¿no? Tu médico que te va a decir, sí, en efecto, pero, por ejemplo, te puede decir, tú ya estás bien, no necesitas estas medicinas, necesitas, o estas vitaminas, necesitas tomar esto más bien,
o suplementarlo, estas son las idóneas para ti. Cada cuerpo es distinto al otro. ¿Ok? Bueno, nos vamos quedando hasta aquí en esta primera clase de estimulación temprana. Espero, espero que haya sido una primera clase súper, que no te hayas aburrido y ya sabes que nos encontramos en una siguiente clase. Tómate tu tiempo para repasar estos conocimientos, quizás puedas investigar y complementar la información. Se te está dando información en PPT y también información de lecturas para que pueda ayudarte y complementar. Continuamos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias.